Hola, buenas tardes. Hoy nuevamente vamos a trabajar en historia, geografía y ciencias sociales. Estamos hoy día trabajando la lección número 4. ¿Cómo se adapta el ser humano al entorno natural? Esa es la pregunta que se nos plantea. ¿Qué aprenderemos? A reconocer cómo las personas han elaborado distintas estrategias para adaptarse a los diversos paisajes terrestres de acuerdo a las zonas climáticas donde se ubican. ¿Ya? ¿Para qué lo aprenderemos? Para valorar la diversidad geográfica y la capacidad del ser humano de adaptarse y modificar el espacio donde se ubica. Vamos a trabajar. Iniciamos, ¿cierto?, en la página 54, en el lo que sé. Número 1 dice, observa las siguientes imágenes y escribe el nombre del paisaje que se representa en cada una de ellas. La primera imagen, obsérvela. ¿Cuál es el paisaje que representa esta? El paisaje tropical, ¿cierto? La selva, que se ubica en las zonas cálidas. Número 2, observen bien, paisaje polar, ¿cierto? En las zonas frías del planeta. Número 3, paisajes secos, el desierto. Y la número 4, paisaje de zonas frías, puede ser la taiga, ¿cierto? De lo que vimos la clase anterior. Ahí estábamos recordando lo que vimos en la clase anterior, los tipos de paisajes según las zonas del planeta, zonas climáticas. Número 2. Escoge dos paisajes y completa la siguiente tabla. Bueno, yo escogí el número 2 y el paisaje número 3. El 2, ¿qué zona climática? Dice zona climática en la que se ubica. El 2 es la zona fría, ¿cierto? Observen bien por el número de la actividad anterior, de la página 54. El número 3, ¿qué zona climática se ubica? En la zona cálida, ¿cierto? La 3 es el desierto. Características climáticas y de la vegetación. En el caso de la número 2, tiene bajas temperaturas y escasas precipitaciones que suelen ser en forma de nieve. Su vegetación es escasa, ¿cierto? Porque ahí veíamos prácticamente pura nieve porque es una zona fría, mucho hielo. Y en la número 3, que las características casi no llueve, por lo tanto es un paisaje muy seco y tiene escasa vegetación, ¿ya? Eso es lo que yo elegí. Puede que ustedes seleccionaron a lo mejor la 1 y la 4 o la 1 y la 2, pero esa es mi elección, para explicarles cómo tenían que llenar el cuadrito, ¿cierto? Número 3. Menciona algunas ventajas y algunos desafíos de cada paisaje que escogiste. Implica para los seres humanos que los habitan, ¿ya? Menciona algunas ventajas y algunos desafíos que cada paisaje que escogiste implica para los seres humanos que los habitan. Bueno, aquí trabajé con el paisaje 1 y el paisaje 4 para trabajar con todos. ¿Cuáles son las ventajas de la selva? Abundante vegetación, ¿cierto? Con lluvias todo el año. Eso es como una ventaja para las personas que habitan ahí. ¿Cuál es la ventaja de vivir en la estepa, ¿cierto? Cuenta con diversas especies de árboles, tiene muchos árboles para construir, ¿cierto? Esa es una ventaja. Número 4, perdón, desafíos. Desafíos de la número 1. Es demasiado caluroso y húmedo, así es la selva, ¿cierto? ¿Y cómo es el paisaje número 4? ¿Cuál es el desafío? Su clima es frío, húmedo, con grandes variaciones entre invierno y verano. Luego dice en la página 56, el ser humano se adapta y transforma el entorno geográfico. Nos plantea el número 1 una pregunta, ¿de qué material son la mayoría de las construcciones de tu localidad? ¿Cómo se relaciona esto con las características del paisaje? ¿Cómo son nuestras construcciones? Tenemos de madera, ¿cierto? Hay casas que son de cemento y ladrillo, eh, pero por ejemplo no tenemos casas que sean solamente de paja o de cartón o solamente de ramas.
porque en nuestra zona es muy lluvioso y ese tipo de construcción quizás, ¿cierto?, se deteriora y puede mojar las cosas que están adentro. Por lo tanto, tienen que ser más o menos sólidas las construcciones por el paisaje que nosotros tenemos, por el tipo de clima que tenemos, lluvioso o a veces demasiado calor. Entonces, aquí están muy marcadas las estaciones. Número 2. ¿Cómo te vistes cuando hace frío? Muy abrigaditos, ¿cierto? Como esas pequeñas que están ahí. Nos colocamos botas, nos abrigamos, salimos con nuestro paraguas, gorros, bufandas, ¿cierto? Y cuando hace calor, nos ponemos short, traje de baño, podemos ir a la piscina o al río, ¿cierto? Dependiendo del clima también en nuestra vestimenta. Pues bien, los seres humanos han logrado habitar casi todas las zonas del planeta, incluso aquellas con temperaturas extremas y otras que dificultan la vida. Las personas nos, no solo se han adaptado a las condiciones del paisaje, sino que han transformado su entorno para satisfacer las necesidades y vivir en sociedad. ¿Ya? Eso es importante. Han transformado su entorno para satisfacer sus necesidades y vivir en sociedad. Porque dependiendo del entorno en el que viven, también son sus casas o su alimento, porque no en todas partes podemos encontrar las mismas cosas. Depende mucho del clima en el cual uno pueda estar. Bien, aquí encontramos a los inuits, que son un pueblo cazador y pescador que habita en el Ártico. A ellos los llamábamos nosotros esquimales, pero no es el nombre correcto. El nombre de esa tribu, de esa población, se llaman inuits. Y viven, especialmente viven de la cacería de focas, ¿ya? Ahí se alimentan de su carne, usan su grasa, su piel para vestirse. Y ustedes ya ven dónde está situado el Ártico. Es una zona muy fría, está en la zona fría de nuestro planeta, ¿cierto? Sobre el círculo polar ártico. Así que viven rodeados de pura nieve, escasos árboles tienen ahí. Por lo tanto, sus construcciones igual son muy especiales, ¿ya? Generalmente construyen iglús para vivir o viven hacen carpas con los cueros de los lobos, las focas, qué sé yo, los osos polares. Acá tenemos los Yanomami, que son un pueblo que vive en pequeñas aldeas ubicadas en lo profundo de la selva amazónica, cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela, aquí, ¿cierto? Y en esta zona, si vemos el color, es una zona cálida, por eso su vestimenta es muy distinto a cómo están los inuits. ¿Se fijan? Ellos están muy abrigados porque viven en la zona fría y ellos, los Yanomami, viven en una zona cálida. Por lo tanto, no tienen tanta vestimenta, tienen mucha vegetación, ahí ven sus construcciones, sus viviendas son muy distintas a las de los inuits. ¿Ya? Ahí nos dan señales claras de la adaptación y cómo también viven en sociedad. No viven solitos, sino que viven en pequeñas comunidades. Luego, aquí tenemos a los mongoles, que son un pueblo originario de las grandes estepas asiáticas. Hoy sus descendientes habitan mayoritariamente en Mongolia, ¿cierto? Y en algunas repúblicas de la Federación Rusa. ¿Qué clima tenemos aquí? Es una zona templada, como la nuestra, ¿cierto? Donde viven mayoritariamente los seres humanos. Por lo tanto, ellos tienen zonas con bosques, son pastores, pastorean sus animales, de eso se alimentan, pero también recorren porque ellos son nómades, o sea, son nómades, sí, bien digo. Son nómades, por lo tanto, como van recorriendo las estepas para ir recorriendo con sus ganados, ¿verdad? Y van alimentándose y todo eso. Y acá tenemos a los Masái, que son un pueblo africano seminómada que habita en la sabana africana. También cierto seminómada porque en algunas partes se establecen y en otras partes van recorriendo. Y ya ven su vestimenta, como es una zona cálida en la que habitan, también no necesitan tanta ropa y sus casas también están adaptadas al clima. Ellos se alimentan principalmente, crían animales bovinos y se alimentan de su sangre, de su leche, de su carne,
todo lo que el animal les da, ellos lo utilizan. Incluso su estiércol también lo empleaban para sus construcciones y todo eso, porque es una zona muy seca. Hasta la orina también la emplean ellos porque dicen que tienen algunas propiedades, ¿ya? Así que cada uno de estos pueblos que acabamos de ver están adaptados, ¿cierto?, a su entorno. Se adaptan y viven en él perfectamente. Después decía, reunidos en grupo, realicen la siguiente actividad. Escojan de los 4 pueblos de esta página y elaboren una presentación digital sobre este pueblo y cómo se adaptó y se transformó al medio. Bueno, eso no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque es una actividad muy extensa para lo que ya hemos hecho también. Porque aquí lo importante es que ustedes vayan aprendiendo y desarrollando las actividades del libro, ¿ya? Después venía en la página 58 el investigar, a investigar y crear, que les proponía, ¿cierto? Dice que ha sido a la feria o a un gran mercado. En estos lugares es posible encontrar alimentos que vienen de distintas partes del mundo y que muchas veces no se producen en Chile. Esto ocurre porque la producción de los recursos naturales dependen de las características climáticas y geográficas de cada paisaje. En el pasado, esta limitación climática para la producción de alimentos provocaba que de un continente a otro existieran diferencias en cuanto a lo que se comía. Hoy los avances en las comunicaciones y los medios de transporte permiten que tengamos acceso a alimentos que no existían en Chile, como la yuca, que es propia de las sociedades que viven en la selva de América del Sur. Y eso es verdad. Muchos de los alimentos, me recuerdo cuando yo era pequeña, no los conocíamos. Nosotros no conocíamos el mango, llegaban muy pocas piñas, pero ahora ya es como habitual encontrar en nuestras verdurerías o fruterías ese tipo de cosas, ¿cierto? La yuca también, ahora uno la encuentra en La Vega. Antes de eso no llegaba a nuestro país porque se cultivaba, como dicen ahí, en otras zonas del mundo. Después decía una receta de cocina. En grupos decía que investigara, ¿cierto? Siguiendo estos pasos. Primero, indaguen de distintas fuentes de información cuáles son los alimentos básicos que consumen cada uno de estos pueblos. Bueno, yo elegí la papa, ¿ya? Porque dice cada integrante del grupo escoja un pueblo y sus alimentos considere que sea posible encontrar ese alimento en Chile. Yo elegí la papa. Luego dice, cada uno busca información sobre los pueblos escogidos y su alimentación y los beneficios del consumo de alimento elegido por el ser humano. Reunidos, compartan la información. Esto obviamente no lo podemos hacer. Y elaboren una ficha de síntesis de cada pueblo y su alimento por lo que se observa a continuación. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque es un trabajo que se tenía que hacer en grupo. Pues bien, yo lo fui desarrollando, pero en forma individual. ¿Y por qué elegí la papa? Porque nuestros pueblos originarios, ¿cierto?, la consumen mucho y desde ahí han derivado algunas recetas que hasta el día de hoy todavía las consumimos, ¿cierto? Nombre del alimento, entonces, papa. Lugar de producción en todo Chile. Aporte calórico, 80 calorías cada 100 gramos. Origen animal o vegetal. Obviamente es de origen vegetal. Proteínas. Las proteínas son 1,87 gramos. Vitaminas B1, B2 y B6. Ahí tengo una imagen de la papa. Luego dice, revisa tus fichas y escojan uno de los alimentos que escogieron. Elaboren una receta de cocina. Bueno, la papa, de las recetas más ricas que hay es el charquicán con charqui, ya que los pueblos del norte que aparecían mencionados ahí, aymaras, quechua, los consumían, ya. Y como toda receta, tiene su nombre, tiene los ingredientes, tiene la preparación y tiene una imagen, ¿cierto?, de cómo es finalmente, cómo queda el charquicán, con su huevo encima y todo, ¿ya? Luego, en la página 60, también les estaba proponiendo hacer un afiche y la verdad es que para los que quieran pueden hacer un afiche
recortar la cartulina, buscar un paisaje o dibujarlo, ¿cierto? De los que hemos visto y explicar, ¿cierto? Un ejemplo, cómo el ser humano se ha adaptado o transformado a ese paisaje. No necesariamente esto que les piden hacer 4 paisajes, sino que pueden seleccionar uno y hacerlo en su cuaderno, digamos. Hacer la actividad en su cuaderno, seleccionar un paisaje de los que hemos visto y explicar, ¿cierto? O dar un ejemplo de cómo el ser humano se adapta y transforma ese paisaje, ¿ya? Uno solo en su cuaderno, por favor. Después estaba la explicación de cómo hacerlo, pero ya dijimos, vamos a seleccionar un paisaje, lo vamos a pegar o dibujar en el cuaderno y vamos a explicar cómo el ser humano se adapta a ese paisaje. Finalmente, en la página 61 aparecían estas preguntas que ustedes deben mencionar, qué fue lo que más les costó de todas las actividades que mencionamos, por qué es importante ser perseverante ante las dificultades que se presentan, porque muchas veces ustedes mismos por lo que estamos pasando y todo se deprimen, no quieren trabajar y de repente ustedes saben que la vida no se termina. Aquí, si bien estamos pasando un momento difícil, tenemos que tener la entereza de seguir trabajando, de seguir haciendo nuestras actividades, de seguir aprendiendo, porque un hombre sabio, ¿cierto? Vale por 2000 hombres, ¿cierto? Que son necios, que no saben. Ustedes son niños muy inteligentes y saben que día a día tienen que perseverar y aprender. Número 3 dice, es más fácil para el ser humano adaptarse al entorno cuando vive solo o cuando vive en sociedad. Fundamento. Lo estamos diciendo desde el principio. Todas estas tribus, todos nosotros, es mejor vivir en sociedad que aislados, ¿cierto? Porque en sociedad nos podemos ayudar, en sociedad podemos construir juntos, buscar el alimento juntos, ¿cierto? Por lo tanto, siempre al hombre se le va a hacer mucho más fácil vivir en sociedad. Pero ahora vamos a volver a recordar lo que aprendimos hoy, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen de lo aprendido hoy. Primero, el ser humano se adapta y transforma el entorno geográfico. Eso es lo que estábamos viendo hoy. Los seres humanos han logrado habitar casi todas las zonas del planeta, incluso aquellas con temperaturas extremas, o sea, o mucho frío o mucho calor, ¿cierto? O demasiada humedad. Y otras que dificultan la vida. A pesar de que hay lugares que tú dirías, por ejemplo, los inuits que viven en plena hielo, tú dirías aquí no puede vivir ningún ser humano, el ser humano se ha adaptado y vive feliz ahí, ¿cierto? Y consumiendo los recursos que ese entorno le da. Las personas no solo se han adaptado a las condiciones del paisaje, sino que han transformado su entorno para satisfacer sus necesidades y vivir en sociedad. Observen ahí tenemos los inuits, ¿cierto? Dentro de su iglú. Fíjense los Yanomami. Acá tenemos a los Masai y el pueblo mongol, ¿cierto? En las estepas. Ahí viven, ahí tienen sus casas, sus habitaciones y se han adaptado y viven felices en ese entorno, en esos paisajes. Los inuit son un pueblo cazador y pescador que habitan en las regiones árticas de América del Norte. Ahí vemos cómo para ellos también es muy importante, ¿cierto? Los perros, porque ellos los acompañan en las cacerías. Fíjense en sus habitaciones, en sus casas, cómo las hacen. Fíjense en sus vestimentas, adaptados totalmente a esa zona fría del planeta en la que ellos habitan. Los Yanomami son un pueblo que vive en pequeñas aldeas ubicadas en lo profundo de la selva amazónica, cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela. Ahí los vemos cómo ellos construyen, ¿cierto? Y viven en sociedad en medio de la selva. En la vestimenta, no tiene por qué ser tan abrigada, ¿cierto? Porque es una zona cálida del planeta, por lo tanto no necesitan estar tan abrigados. Cuentan con mucha vegetación y animales para cazar, de eso viven. Los mongoles son un pueblo originario de las grandes estepas asiáticas. Hoy sus descendientes mayoritariamente habitan en Mongolia y en algunas repúblicas de la Federación Rusa. Ahí vemos sus casas, porque ellos se transportan de un lugar a otro, ¿cierto? Son nómadas.
sus cacerías, salen a cazar, pastorean, recorren todas las estepas asiáticas. Y finalmente el pueblo Masái, que son un pueblo africano, seminómada que habita en la sabana africana. Seminómada quiere decir que por tiempo también se quedan viviendo largo tiempo en algún lugar. Entonces son seminómadas porque no todo el tiempo están en movimiento. Y ahí los vemos el tipo de casa, sus vestimentas, el lugar donde habitan. Finalmente, lo que yo quiero que les quede muy claro es que el ser humano se adapta a su entorno natural y viven en sociedad. ¿Se fijan? Todos están viviendo en sociedad, no viven solitos. Y todos los entornos tienen que ver, ¿cierto?, con las zonas que están habitando, las zonas climáticas de nuestro planeta, zonas cálidas, templadas o frías. Y hemos terminado, mis pequeños, por hoy a descansar. Y espero que les haya quedado muy claro este contenido. Un abrazo, nos vemos.